Shalom Urajo, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Tenemos la conferencia número 96, el idioma hebreo y el calendario de la eternidad. Vamos a tener la tefilá para iniciar esta conferencia. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec. Muchas gracias por regalarnos la vida y permitirnos tener una conferencia más. Ruego en esta hora que mi Elohe Malquisedec tome posesión de mi vida, me utilice como un vaso por el cual fluyen tus palabras, tus revelaciones. Te agradezco, Padre Celestial, para que tú nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que las personas que escuchan y los que van a escuchar esta conferencia sean impresionados por nuestro Elohe Malquisedec y que Él les convenza de justicia, juicio y pecado. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor. Que tu or ilumine nuestra vida interna y externa. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe Yahweh Hamashia. Amén. Apreciados amigos y hermanos del mundo entero, continuamos con la conferencia número 96. Si usted no ha visto la número 95, le aconsejo que busque la número 95 por el canal de YouTube, Aceite Extra, y se actualice. Anoche quedamos nosotros en el versículo Isaías 66, 22 y 23. Lo retomo nuevamente para adentrarnos una vez más al calendario de la eternidad. Retomando Isaías 66, 22, 23, encontramos nosotros especialmente el versículo 23, y de mes en mes, que en otras versiones dice de luna nueva en luna nueva. Porque hay una conexión y tampoco podríamos descuidar la luna nueva y luna nueva. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere que en el calendario hebreo, todos los primeros de cada mes está la fiesta de luna nueva. Por eso algunas versiones tienen de luna nueva en luna nueva. La parte oficial, original, es de mes en mes. Y alguien dirá, pues lo mismo. Sí, bueno, podemos decir que sí es lo mismo, de mes en mes, de luna nueva en luna nueva. Y lo que sucedería aquí es que de luna nueva en luna nueva hay un desajuste. Y de mes en mes, en el calendario de la eternidad, no hay desajustes. Eso marca una diferencia, ¿sí? Entonces, mencionamos algo importante de pronto, que en el calendario hebreo se pasa por alto y se le hace más énfasis a la fiesta de luna nueva. Pero la fiesta que el Eterno quiere que nosotros tengamos en nuestra mente de mes en mes, que es los primeros de cada mes, y como decíamos anoche, son domingos. El primero de cada mes, de todos los meses, siempre es domingo. Siempre es domingo. Y como es domingo, entonces ese primero de cada mes se debe guardar como se guarda el Shabbat. O sea, no se trabaja y se dedica ese día a una liturgia como se realiza en Shabbat también. O sea que ese primero de cada mes es como si fuera un Shabbat adicional, caído en domingo. ¿Con cuál la diferencia con otro Shabbat? La diferencia es que los primeros de cada mes se come del árbol de la vida. Y anoche mencionábamos nosotros, por eso es que hay un conflicto entre el domingo y el Shabbat desde el tercer cielo, porque Lucifer creyó en su mente tener más luz o adquirir más luz y empezó a cavilar en su mente y a introducir eso en el mismo cielo y decir que la ley de Yahweh le había quedado mal. Y que el día más importante no era el Shabbat, sino el domingo, porque entre los dos días
no se trabaja y se guarda como si fuera un Shabbat, o son un Shabbat. Pero la diferencia es, decía Lucifer también allá, que es que ese domingo se come del árbol de la vida, mientras que los otros Shabbats no se come del árbol de la vida, o en los Shabbat no se come el árbol de la vida. Entonces él llegó a la conclusión de que es más importante el domingo que el Shabbat. O sea que el domingo es el día más importante para adorar a Yahweh, porque en ese día se come el árbol de la vida. Y por eso es el conflicto que tenemos nosotros aquí en el planeta Tierra entre Shabbat y domingo. Entonces por eso es que es importante mirar eso. Ahora, aquí el versículo 21 me dice, porque como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces, déjenme decirles que en el calendario de la eternidad, los tiempos de la eternidad pasada, esos tiempos de la eternidad pasada, solo teníamos un solo calendario. ¿Para dónde? Para el tercer cielo, para los innumerables mundos y para todos lados. Todavía no había creación acá en el planeta Tierra, para todos lados. Y ese calendario está regido por la sacrosanta ley de Yahweh. Y por eso, como no había existido nada, no había nada creado, no había tiempo, no había calendario, no había ley, no había mundo, no había tercer cielo, no había nada. Todo era un vacío, no había nada. Lo único que estaba era la deidad. Porque la deidad no tiene principio ni tiene fin. Pero todas las cosas que van a ser creadas tienen un principio. O sea, Yahweh inicia en un principio en todas las cosas. Y en la mentalidad, en la naturaleza de la deidad, crean todas las cosas para que gocen de la eternidad. O sea, para que no se acaben y para que nadie muera. Esa es la parte de la naturaleza de la deidad en cuanto a la creación. O sea, no debería acabarse nada. No debiera acabarse nada. Porque todo ha sido creado ya para que perdure. Y como la deidad es eterna por naturaleza, ahora van a crear las cosas para que no se acaben y para que también sean eternas. Entonces de ahí tenemos nosotros que en el calendario de la eternidad, que es tan importante y mencionado en primera parte en Isaías, porque dice los cielos nuevos y la nueva tierra, o sea que en los cielos nuevos y la nueva tierra también va a haber la continuación de Isaías 66, 22 y 23. O sea, eso no va a acabar, continúa. O sea que los tiempos del Eterno en base a la adoración van a continuar de mes en mes y de Shabbat en Shabbat. Ahora, lo que cada uno de nosotros de pronto nos queda un poco difícil entender y comprender es eso. Si no había nada creado, el Eterno crea el tiempo para beneficio de los ángeles y beneficio nuestro. Y el tiempo tiene un principio. Aunque mencioné en la naturaleza de la deidad, crea todas las cosas para que todo perdure y sea eterno. Pero el intruso denominado pecado trastornó eso, y al trastornar eso, entonces rompió el tiempo de la eternidad. Entonces dentro del tiempo de la eternidad hay un calendario, y ese es el calendario que tenemos nosotros denominado calendario de la eternidad, porque en ese calendario de la eternidad es que se crea en el planeta Tierra de Génesis 1 y 2, capítulos 1 y capítulo 2. Entonces, como veíamos anoche, en Génesis 1 tenemos nosotros
un día de trabajo, y ese día de trabajo es de 24 horas, como decíamos, de dónde apareció ese tiempo de 24 horas. Si hasta ahora está comenzando la creación, pues en el planeta Tierra. ¿De dónde apareció la semana de la creación? Un tiempo de una semana. ¿De dónde apareció si hasta ahora aparece la creación? Pues se debe entender que antes de la creación en nuestro planeta Tierra ya fueron creados los tiempos, ya fue creado el calendario de la eternidad, ya fueron creados el universo, ya fueron creados los innumerables mundos, ya fue creado el tercer cielo, etcétera. Entonces ya veníamos con un tiempo que muchas personas no lo entienden y lo confunden con el calendario lunar. Y como explicamos anoche, el sol y la luna aparecen en el cuarto día, y si aparecen en el cuarto día, entonces no es el calendario lunar que nos quieren enseñar a nosotros. Entonces existe un calendario antes de eso, con el cual la deidad se está rigiendo para hacer la creación en el planeta Tierra. Y como decíamos anoche también, ¿de dónde apareció un día, una semana, un mes, un año? Porque la deidad se está rigiendo en forma de tiempo para crear en el planeta Tierra. Entonces, ¿de dónde apareció eso? Pues porque ellos lo crearon antes. Pero el pecado rompió la eternidad pasada. Y como rompió la eternidad pasada, entonces entramos en un nuevo periodo de tiempo denominado tiempo del plan de salvación de 8 milenios. Y el tiempo del plan de salvación de 8 milenios es una sombra, es una figura de los tiempos que vamos a vivir nosotros en la eternidad futura, porque en la eternidad pasada no se alcanzó a vivir un ciclo de tiempos. Porque la eternidad pasada fue de 101.5 o 101 años y medio. Fue el tiempo de la eternidad pasada y se rompió. Y anoche veíamos el esquema de 3 entre eternidad pasada, el tiempo nuestro y la eternidad futura. Y por qué el tiempo nuestro queda en la mitad de las dos eternidades, eternidad pasada y eternidad futura. Quedó en medio. ¿Para qué? Porque ese medio que hay allí es un oasis, es un recreo allí, o son unas vacaciones dentro del tiempo para reparar o para solucionar un problema denominado pecado, y que se gasta 8 milenios en parte de tiempo o un ciclo de tiempos, en este momento, para resolver ese problema, pero a la vez ese ciclo de tiempo o esa parte neutra dentro de la eternidad del tiempo es la sombra o la figura de los ciclos de tiempo que vamos a vivir nosotros en la eternidad futura. Entonces me parece bastante interesante que nosotros podamos ver eso. Ahora, dentro de ese mismo esquema que estoy exponiendo, todas las cosas tienen un inicio, menos la deidad. La deidad no tiene principio ni tiene fin. Entonces, como entró el pecado en la eternidad pasada tiene un principio y tiene un fin por causa del pecado. Y ahí es donde de pronto muchas personas dicen, pero ¿cómo puede la eternidad pasada tener un fin o cómo se puede acabar si es eternidad? El pecado hizo ese desastre, digámoslo así. Ahora, el tiempo que nos corresponde a nosotros, tiempo del plan de salvación de 8 milenios, tiene un principio y tiene un fin. Interesante, tiene un fin. El tiempo de la eternidad futura tiene un principio, mas no tiene fin. Ahí es donde vamos a entrar nosotros a los ciclos de tiempo por las edades sin fin, porque la eternidad futura no tiene fin. Se resolvió el problema del pecado. Y como se resolvió el problema del pecado, entonces Yahweh va a crear cielos nuevos y tierra nueva, como dice aquí en Isaías 66:22. Y va a empezar de nuevo como era en la eternidad pasada. Se va a reanudar nuevamente esa parte de la eternidad. O sea, podríamos decir que la eternidad en sí tiene 3 fases. Eternidad pasada, tiempo del plan de salvación y eternidad futura. O sea, se vuelve a reconectar nuevamente la parte del tiempo basado en eternidad porque se solucionó el problema o el inconveniente denominado pecado.
Bueno, entrando en eso, entonces ahora podemos ver el tiempo de la eternidad. Y Isaías 66, 22, 23 nos lo enseña, lo mismo que veíamos anoche, Zacarías 14, el verso 16. En la tierra nueva se van a seguir guardando las fiestas. No desaparecen. Y como se van a seguir guardando las fiestas, pues entonces Yahweh nos especifica en el versículo 23, de mes en mes y de Shabbat en Shabbat. Continuamos. Ahora, la otra pregunta que necesitamos hacernos nosotros es, si nosotros continuamos en la parte del tiempo, si la mayoría de los calendarios están desajustados, llámese como se llame, están desajustados. El calendario de la eternidad no está desajustado en ninguna forma. Entonces necesito ahora revelarles a ustedes cómo es el calendario de la eternidad. Bueno, en el calendario los meses siempre son de 4 semanas. Todos los meses son de 4 semanas. Lo que nos enseña que todos los meses son de 28 días. O un mes en el calendario de la eternidad es de 28 días, porque el número 28 es un múltiplo de 7. 7 por 4, 28. Y el calendario de la eternidad se basa en el número 7, porque el calendario de la eternidad está regido por la sacrosanta ley de Yahweh. El calendario de la eternidad no está regido por ningún astro como lo hacen los demás calendarios. Por eso es que los demás calendarios presentan desajustes de tiempo. Ahora, en el calendario de la eternidad, donde el año completo no es de 12 meses, sino es de 13 meses, los cuales nos dan un año de 364 días. Y esos 364 días podemos decir que es un múltiplo de 7, porque 28 por 3 igual 364. Y estábamos viendo nosotros que cada mes es de 28 días. Y si es de 28 días, 28 por 13 nos da 364. Tenemos otro múltiplo. Ahora, esos días son fijos y precisos sin necesidad de ningún ajuste adicional. Ahora, déjeme mencionarle de pronto antes de continuar en esto. Si usted coge la parte del calendario y lo va a señalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta ahí. Entonces tenemos que el primer día sería Yom Rishon, que sería día primero, equivalente a nosotros al día domingo. Y llegamos hasta luego día 2, día 3, día 4, día, etcétera, hasta que llegamos a Yom Shabbat, o el Shabbat. Es 7. Ahora, en el calendario de la eternidad, el Eterno quiere que nuestra mente se sature del número 7. En el calendario de la eternidad, el Eterno no quiere que nuestra mente divague en continuidad de números, sino que nuestra mente se centre en el número 7, el número de la perfección espiritual. Y por eso en el calendario de la eternidad usted no va a encontrar continuidad de números. Ejemplo, si estoy diciendo la primera semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, supuestamente en la segunda semana seguiría el número 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En el calendario de la eternidad no es así. En el calendario de la eternidad tenemos esa numeración hasta el número 7 y eso se le denomina la primera semana. Y luego pasamos a la segunda semana y la segunda semana vuelve y empieza lo mismo. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Shabbat. La tercera semana, lo mismo. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Shabbat. Cuarta semana. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Shabbat. No hay continuidad de números. Allí no tenemos el número 14, ni el 21, ni el 28, aunque son múltiplos de 7. ¿Por qué? Porque la deidad quiere que nuestra mente se sature del 7. Ahora déjenme mencionarles algo importante. En el ADN nuestro, en el ácido desoxirribonucleico, quedó impreso, quedó sellado allá el número 7. O sea, nosotros estamos conectados con el número 7. Y es tan importante ese número 7 hoy, inclusive en la parte de las enfermedades, en la medicina. Qué importante que todos los médicos se les enseñara una cátedra sobre el número 7
para la sanación de las enfermedades, porque nosotros estamos impregnados, sellados con el número 7. Nosotros fuimos creados para descansar en Shabbat, en el número 7. Por lo tanto, si se hacen unos tratamientos adecuados basados en el 7 y en sus múltiplos, los tratamientos en el nivel de orden médico son efectivos, totalmente efectivos. Entonces miramos eso tan importante, tan lindo, tan hermoso, ¿no? Entonces espero que haya quedado claro que en el calendario de la eternidad no tenemos continuidad de números, sino se denomina primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. Por eso es que en el planeta Tierra, la creación del planeta Tierra se realizó en la cuarta semana, y en la cuarta semana los ángeles, el tercer cielo y los innumerables mundos ya están saturados en su mente y dicen, el primer día, segundo día, ¿sí? ¿Pero de dónde? De la cuarta semana. No como sucede aquí con los mesiánicos, ortodoxos y algunas de otras denominaciones, que cogen la creación del planeta Tierra en la primera semana, día 1, 2, 3, 4, 5. No fue en la primera semana, fue en la cuarta semana la creación del planeta Tierra. Espero que con la ayuda del Eterno y nuestro lema Melquisé, abra nuestro entendimiento y nos ayude a entender y comprender esto. Porque qué importante entender la parte del calendario de la eternidad. Y luego habrá una tercera parte para el calendario del santuario. Pero hoy me centraré en lo que habíamos anoche, el idioma hebreo y el calendario de la eternidad. Ahora, en el calendario de la eternidad tenemos 52 semanas precisas. Y podemos decir que en el calendario gregoriano también hay 52 semanas y en el calendario hebreo también hay 52 semanas. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que en el calendario hebreo y en el calendario gregoriano, aunque hay 52 semanas, hay desajustes de tiempo, cosa que no sucede en el calendario de la eternidad. Voy a dar un ejemplo. Cada año hay un desajuste de 10 días en el calendario hebreo. Son 355 días. Algunos me dicen que son 360, sí, pero cuando usted toma las fases de la luna son 355 días. Entonces hay un desajuste de 10 días. Entonces en el tercer año hay un desajuste de 30 días, de un mes. Y para poder ajustar eso, en el calendario hebreo se agrega un 13º Adar o un 13º mes llamado Adar. Y ese 13º mes ajusta el calendario, porque ha quedado desajustado, o cada año el calendario hebreo está desajustado y se necesita ajustar. Por eso es que hay un 13º mes para ajustar el tiempo. ¿Sí ve? Interesante. En el calendario de la eternidad no existe eso. Tenemos las 52 semanas precisas también. Ahora déjeme decirle. El calendario que está conectado con el calendario de la eternidad es el calendario del santuario. No existe ningún otro calendario que esté ajustado con el calendario de la eternidad. Y eso vamos a verlo en otra conferencia. Pero déjeme hablarle de otra parte. Por ejemplo, el calendario hebreo. En el calendario hebreo de pronto podemos decir que el que más cerca llega del calendario de la eternidad y del calendario del santuario es el calendario de Enoch o de Enoch. Y de pronto usted no ha revisado el calendario de Enoch. ¿Qué tiene que ver el calendario de Enoch? Es que el calendario de Enoch también tiene 364 días. ¡Oh, qué interesante! Cosa que no sucede con otros calendarios hebreos. Pero dentro del mismo calendario hebreo está olvidado el calendario de Enoch. Pero como esa no es la conferencia de nosotros, y la conferencia de nosotros es calendario de la eternidad, para que pronto no salirnos de este tema, continuamos. En el calendario de la eternidad tenemos 52 semanas precisas que no necesitan ajustarse en nada, las cuales están repartidas en 13 meses, y vemos que el número 52 es un múltiplo de 13. 13 por 4 igual 52.
Sencillo es mirarlo dentro de las matemáticas nuestras. Ahora, en el calendario de la eternidad, los meses que predominan son 3. Aunque dentro del calendario de la eternidad tenemos los nombres hebreos también de los mismos. Pero lo que las personas desconocen es el número 3. Recuerde que por eso tenemos nosotros 4 números perfectos: el 3, el 7, el 10 y el 12. Entonces, en el calendario de la eternidad predomina el número 3. O sea, en los meses predomina el número 3. O en otras palabras podríamos decir, en el calendario de la eternidad, en nivel general o en nivel oficial, en la eternidad, no hay sino 3 meses repartidos en 13 meses. Hay 3 meses repartidos en 13 meses. ¿Cómo así? Miremoslo así. Tenemos a Tirri, y Tirri ocupa 5 meses. Tenemos primer mes Tirri, segundo mes Tirri, tercer mes Tirri, cuarto mes Tirri, quinto mes Tirri. 5. Y ahora mira, ¿por qué 5? Porque 5 es el número de la gracia. Interesante. Tenemos nosotros Abit. Primer Abit, segundo Abit, tercer Abit, cuarto Abit. 4. 4 es el número de la tierra. Y miramos, porque por eso le digo, hay códigos y mensajes encriptados dentro de lo que es el idioma hebreo, los números, ¿sí ve? Y acá dentro del calendario es preciso. Todo en la parte hebrea, cuando usted utiliza la parte hebrea y ve, puede hacer las conexiones de esos códigos y esos mensajes encriptados que se encuentran allí. Luego tenemos Chiván. Chiván 1, Chiván 2, Chiván 3, Chiván 4. También 4. Entonces tenemos 5 para Tirri, 4 para Abit o para Nisan y 4 para Chiván, para un total de 13 meses. Repetitivos. ¿Por qué son repetitivos? Porque están haciendo énfasis a la deidad. Interesante. Y si están haciendo énfasis a la deidad, entonces eso tiene un orden correspondiente allá y hay un mensaje encriptado allí nomás, codificado. En otra parte, ¿en qué? Números 5, 4, 4. Calendario de la eternidad. Entonces tenemos Tirri, es el mes para Yahweh Padre, y Yahweh Padre tiene un ministerio de la gracia para todos nosotros. Tenemos el mes de Abit o de Nisan, que es para Yahshua HaMashiach, y Yahshua HaMashiach tiene un ministerio basado en el amor. Y tenemos a Chiván, ¿sí? Para Malquisedec, para nuestro Elohim Malquisedec, y él tiene un ministerio basado en la justicia. ¡Oh, qué interesante! Entonces, ¿sí ve cómo predomina el 544? Malquisedec es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Entonces, si nosotros miramos eso, el año siempre termina en el número 3 en el calendario de la eternidad. Interesante. Y ahora miremos, el mes en que finaliza el año está conectado con Chiván. Interesante, está conectado con Chiván. Y el calendario es uno solo. Y en los números de este calendario tenemos varios mensajes proféticos encriptados para la deidad y para el ser humano. Uno de esos mensajes que está encriptado allí es que la deidad nos tiene bajo gracia en su amor y en su justicia. Que esto es una cosa muy sencilla. ¿Por qué? Porque es que de pronto hemos olvidado nosotros o nos hemos apartado un poco del idioma hebreo, y al apartarnos un poco del idioma hebreo, entonces tendemos a que las conexiones se nos hagan a un lado, los símbolos cambien, las figuras cambien, etcétera, porque nos basamos nosotros al liderazgo que hemos tenido y que, a propósito, no estoy diciendo es que sea eso malo, no, siempre todos nosotros de una u otra forma hemos estado bajo un liderazgo y nuestra mente se han saturado de los conocimientos que hemos obtenido a través de esos liderazgos. Pero a través de esos liderazgos no se nos ha enseñado el calendario de la eternidad.
Y alguien dirá, pero es que eso no está en las Sagradas Escrituras. Alguien me escribía por un WhatsApp y cuando hice un artículo de esto, inclusive unos judíos dicen, no escuchen a este farsante. ¿Sí? No, pues aquí hay algo bueno de ese calendario, pero eso tiene como algo de Talmud, tiene como una cosa extraña ahí que no sé, no escuchen a este farsante. A mí no me incomoda eso, a mí ya no me hace daño esas palabras de orden negativo de parte de algunas personas, no me afectan para nada, ¿sí? Simplemente yo me quedo callado y digo, en la parte interna digo, oh, sí, ojalá que algún día entienda y comprenda esto. Entonces, si en este calendario que estamos hablando nosotros de la eternidad, ya estamos viendo nosotros el correr del tiempo, ¿y por qué el correr del tiempo en un año que tenemos nosotros allí? ¿Y por qué en el correr del tiempo tenemos nosotros un calendario fijo, preciso? Ahora déjeme mencionarle, no existe otro calendario. Aparte de los orígenes y del principio, hay uno solo. Pero por causa del pecado, digamos que la deidad permitió otro calendario. Entonces el calendario se dividió en dos, en la parte civil y en la parte litúrgica. Pero eso no existía. ¿Qué era lo que existía? Podemos decir que existía la parte civil, no existía la parte litúrgica. Pero ahora por causa del pecado, por haber entrado el pecado trastornó los tiempos. Y si el pecado trastornó los tiempos, entonces el primero en cambiar los tiempos y la ley fue Satanás. Y que eso es lo que está expresado en Daniel 7:25. Pero muchas veces nosotros en el texto de Daniel 7:25 le damos los méritos de pronto a la bestia. Y podemos decirlo que sí, eso está correcto también. Pero nos olvidamos de los orígenes. ¿Por qué será que muchos de nosotros nos estamos olvidando de los orígenes? Y empezamos a encontrar en las Sagradas Escrituras las partes secundarias, cuando deberíamos entender primero las primarias. Y esto de los tiempos está dentro de las partes de las prioridades o dentro de las partes primarias, principales. Pero las personas se ponen a estudiar otros calendarios diferentes, esto y lo otro, y no conocen los orígenes de los tiempos. Aquí lo estamos conociendo. Ahora déjenme mencionarles por qué el pecado trastornó el tiempo y cambió los tiempos. Porque Satanás quiere burlarse de la deidad y quiere decirle a las mentes inteligentes que él tiene razón. O en otras palabras, Satanás quería coger fuera de foco a la deidad, como si la deidad no supiera eso, si la deidad lo sabe todo, y sabía que iba a pasar eso. Lo que Satanás no sabía es que la deidad había preparado un plan de salvación para resolver ese problema que está creando él. Eso al principio Satanás no lo sabía, ahorita lo sabe, hoy en día lo sabe. Antes no sabía eso. Y a la deidad no se puede coger desprevenido en ningún momento, porque lo saben todos, son omnipresentes, omnisapientes. Satanás creyó de pronto que iba a coger a la deidad desprevenida y que con la entrada del pecado iba a trastornar todo y que de pronto ya había creación, entonces no se podía echar para atrás y que tenía que continuar. No, la deidad continuó adelante, pero tenía un plan trazado para resolver ese problema denominado pecado. Alabado y glorificado sea el santo nombre del Eterno. Qué maravilloso que es Él. Entonces, con el pecado se trastornó el poco tiempo que había transcurrido de la eternidad pasada y lo dañó, lo rompió, lo hizo a un lado, lo olvidó. Y como lo hizo a un lado, entonces tiene que entrar ahora la segunda parte del tiempo, que es un tiempo neutro, o es un tiempo extra, o es un tiempo, digamos, fuera del tiempo de la eternidad que veníamos teniendo nosotros. Pero como no se han cumplido los ciclos, entonces el nuevo tiempo va a tener el primer ciclo. Yo digo el primer ciclo,
pero digamos va a tener un ciclo de prueba, no digamos el primero, porque el primer ciclo es cuando se crean cielos nuevos y tierra nueva, ahí comienza el primer ciclo de milenios. Y el plan de salvación es una prueba para enseñarnos a nosotros cómo contar los tiempos en la eternidad futura, o sea, por las edades sin fin. Y me parece maravilloso eso, porque hasta ese momento no se había cumplido un periodo de ciclo de milenios, no se ha cumplido. Entonces todavía nadie sabe cómo va a transcurrir los tiempos a través de la eternidad, porque la eternidad pasada fueron 101 años y medio. No alcanzó a transcurrir ni siquiera un milenio, y menos saber de ciclos de milenios. Entonces para eso tenemos el tiempo, el plan de salvación basado en 8 milenios, para que podamos entender nosotros los ciclos de tiempo, y que esos mismos ciclos de tiempo son los que se van a llevar a cabo en la eternidad futura por las edades sin fin. Interesante entonces esto del calendario de la eternidad, sorprendente, parece sorprendente. Cuando usted coge las profecías y usted las acomoda al calendario hebreo, esas profecías pueden desajustarse. Se desajustan o se cambian los eventos. Dos cosas importantes. ¿Por qué? Porque usted se va a basar de pronto en un calendario que supuestamente es el calendario más original de todos, y es el calendario hebreo. Pero como ya hemos visto, el calendario hebreo tiene desajustes de tiempo. Y como el calendario hebreo tiene desajustes de tiempo, entonces vamos a tener contratiempos, vamos a tener problemas. Y usted de pronto ahí va a ver unas profecías que no se ajustan de pronto al calendario hebreo, se aproximan, y puede dar aproximaciones, mientras que en el calendario de la eternidad y en el calendario del santuario, esas profecías son precisas y fijas. Así como el calendario es preciso y fijo, de la misma manera las profecías quedan precisas y fijas. Aunque el calendario hebreo llega en ciertas ocasiones a conectarse. Qué interesante esto. Continúo de pronto con la misma parte del calendario de la eternidad. Ahora, en el calendario de la eternidad, gracias al calendario del plan de salvación, que es de 8 milenios, ahora tenemos los tiempos ajustados y claros, y estamos por cumplir el periodo de prueba para entrar luego al primer ciclo de milenios. Entonces, como no se ha terminado el tiempo, el plan de salvación es de 8.000 años o de 8 milenios. Y aquí es donde quiero mencionarles algo importante. Muchas personas nos regimos por el calendario gregoriano y decimos que vivimos en el año 2025. Y eso es correcto. Vivimos en el año 2025 del calendario gregoriano. ¿Por qué el calendario gregoriano no nos enseña en sí, en verdad, en qué año de la historia del mundo, la historia del pecado, vivimos? Porque le hace énfasis a su calendario. Entonces, el calendario gregoriano es un ajuste con el calendario juliano. Entonces podemos decir que el tiempo que estamos viviendo nosotros está en dos calendarios, el calendario juliano y el calendario gregoriano, y en esos calendarios vamos en el año 2025. Si usted le pregunta a un hebreo que en qué año vamos nosotros, entonces usted se va a dar cuenta que al calendario hebreo le faltan 210 años en la parte oficial, porque hay otros calendarios hebreos que ya se pasaron del año 6000, unos van en el 6013, otros en el 6020, otros van en el año 5996, otros van en el año 5785, que es la oficial para ellos en ese sentido. O sea que en la misma parte hebrea, aunque estudian el hebreo y aunque dicen ser especialistas en la parte del hebreo y le encanta el hebreo y que tienen las raíces hebreas, están equivocados en el tiempo. Y cuando nosotros vamos a esta parte del calendario nos damos cuenta que el año 2025 corresponde al año 5995 de la historia del pecado.
Ese es el tiempo preciso y real. Estamos a unos pocos días de entrar a un nuevo año o de iniciar el Rosh Hashanah. Ahora el 22 entramos a un nuevo año que desconoce inclusive la parte hebrea en la parte mesiánica, ortodoxa y ultraortodoxa. Porque esos tres, mesiánicos, ortodoxos y ultraortodoxos, creen que el Rosh Hashanah es el primero de Tirri. ¿Y por qué? Porque ellos desconocen que la creación del planeta Tierra se realizó en la cuarta semana y ellos dicen que se realizó fue en la primera semana y por eso colocaron Rosh Hashanah el día 1. Y el día 1 usted habla con alguno de ellos, dice fue cuando empezó la creación. Es más, algunos dicen que fue cuando se creó Adán, otra cosa descabellada, porque Adán fue creado en el sexto día, entonces no estaría para el día 1. Descabelladas esas cosas. Y son de partes hebreas, porque es que las personas creen que porque van a estar de pronto con los mesiánicos o los ultraortodoxos se creen más sabios que los demás. No, están totalmente equivocados. Y déjenme mencionarles una vez más, la iglesia de la Odisea sabe mucho más que los hebreos, porque ellos fueron el noveno remanente, mientras que los hebreos fueron el segundo remanente. Entonces, del segundo al noveno, ¿quién va a saber más? No más así por lógica. Si cada vez que hay un remanente hay luz nueva, pues saben más la Odisea. Entonces, ¿por qué algunos de la Odisea, supuestamente la Odisea, se están retirando y se están volviendo mesiánicos? O sea, estando en el remanente número 9, ahora retroceden al remanente número 2. Se van a atrasar mucho más. ¿Y eso qué significa? Que esas personas que estaban en la Odisea y retrocedieron las raíces hebreas, no entendieron el mensaje de la Odisea, no comprendieron las creencias de la Odisea, no entendieron las profecías de la Odisea, y creen que las profecías de Israel son más completas que las de la Odisea. No, señor, son más completas las de la Odisea, porque no es que tienen luz nueva. Ahora, el Señor tiene un remanente nuevo denominado Obreros de la Hora Undécima 2015-2030. Y ese remanente tiene luz nueva y aceite extra, por lo tanto ese remanente ha recogido la luz de los 9 remanentes anteriores, por lo tanto sabe más que todos estos. Nosotros como obreros de la Hora Undécima sabemos más que la Odisea, porque la Odisea fue el 9º remanente y nosotros somos el 10º. ¿Dónde hay más luz? Si usted no ha entendido eso, significa que donde usted está no comprende bien el mensaje, las creencias que tiene allí. Ahora, si usted está en una parte de esas, si usted está viendo luz nueva, aceite extra, y dice, oye, ¿qué sucede? Que esto en este remanente no me lo están enseñando. Eso es motivo de investigación. Eso es motivo de como un bereano moderno, colocarse a examinar las cosas y decir, ¿dónde encuentro esto en mi remanente que no está? Y si esto no está en este remanente, entonces aquí hay una luz que me están ocultando en este remanente, entonces aquí hay algo nuevo, aquí algo está pasando, algo está sucediendo. Es mi deber como un bereano investigador, ¿sí? Examinar todas esas evidencias. Y no ponerme a decirle porque yo tengo un número de pronto de creencias allí en mi mente, decir, no, es que mi denominación es la que tiene la verdad, porque métase a la denominación que usted quiera, que desee, y todos dicen tener la verdad. Y muchas personas no se quieren salir de allá porque su mente está, digamos, embriagada de esas creencias de allá y creen tener la verdad. Ahora déjeme decirle, hay muchos líderes dentro de esas denominaciones que saben que están errados, pero continúan allá y continúan, como podemos decir en un nivel espiritual, continúan por los panes y los peces, pero saben que esa no es la verdad. Entonces, tenemos nosotros algo importante acá con el calendario de la eternidad. Si usted no había escuchado esto del calendario de la eternidad, es motivo de investigación en usted. Ahora, si es un motivo de investigación en usted, no haga lo que hacen muchos. ¿Qué es lo que hacen muchos? Es que usted no va a encontrar allí en la biblioteca calendario de la eternidad. Usted no lo va a encontrar. Y podría decirle en este momento que usted va a encontrar calendario de la eternidad en un libro, o en algunos libros, sí. Son los libros que ha escrito este servidor.
Después de eso, usted en ningún otro lado va a encontrar calendario de la eternidad. Entonces ahora dice, ¿eso es nuevo? ¡Claro! Esto es luz nueva, pero estaba, digamos, escondida, codificada, encriptada en las Sagradas Escrituras, allí como lo he mostrado, en ese sentido, ¿sí ven? Y trasciende del tercer cielo a nosotros, y lo tenemos para este tiempo, porque para este tiempo era que estaba para darse. Para este tiempo era esa verdad presente que necesitan saber quiénes, muchos creyentes para actualizarse. Vea qué interesante. Y por eso tenemos nosotros que el Señor necesitaba levantar un remanente nuevo, ¿sí? Para darle ¿qué? Luz nueva y aceite extra. Y dentro de eso es lo que estamos viendo nosotros, nuestros calendarios. Ahora déjenme continuar con esto, a ver si va a existir una tercera parte, porque no me alcanza el tiempo para expresarlo todo. Estoy tratando de resumir, pero ustedes pueden mirar eso en artículos que he publicado sobre los calendarios. Hablamos ahora del calendario litúrgico que entró por causa del pecado. En el principio no existe el calendario litúrgico porque no hay pecado. El calendario litúrgico entra ahora porque hay pecado. Si no hubiera entrado el pecado, no existiría el calendario litúrgico. Y en esa parte, el calendario hebreo de pronto se conectó en algo con el calendario de la eternidad, porque el calendario hebreo tiene calendario civil y calendario litúrgico. El calendario del santuario tiene calendario civil y calendario litúrgico. ¿Sí? Y a pesar de que los hebreos tienen calendario civil y calendario litúrgico, no lo manejan correctamente porque no han podido hacer las conexiones con el calendario de la eternidad, o en otras palabras diciéndolo, la posición de ellos es su calendario hebreo y no admiten otro calendario. O como la Odisea, la posición de la Odisea está de acuerdo con el calendario hebreo y el calendario caraíta, y ahorita hablarles en ese momento de un calendario de la eternidad y un calendario del santuario, ellos no van a admitir eso, como no admiten un poconón de luz nueva, no lo admiten, porque la Odisea es orgullosa, cree que no tiene necesidad de más conocimiento, se cree rica con lo que tiene, que no necesita nada más. Entonces no van a aceptar eso, no aceptan eso, por eso no han aceptado, y por eso tenemos de pronto un poconón de grupos y ministerios independientes que han salido a pregonar la verdad, que no pregona la Odisea, y que se está de pronto alejando de otras verdades. El calendario litúrgico. El calendario litúrgico entra y digamos es una forma de burla de Satanás. Es como si Satanás le dijera a Yahshua, bueno Yahshua, le dañé los periodos de tiempo a usted. De ahora en adelante empezamos un nuevo periodo y es el periodo del pecado. De aquí en adelante tenemos que contar los tiempos como el periodo del pecado, de la entrada del pecado. Entonces el pecado tiene un inicio. Y digamos que Yahshua, que es un caballero, que es un señor de señores, saque y le dice, sí, es verdad, comienza un nuevo calendario. Pero aunque va a comenzar un nuevo calendario, ese calendario va a estar regido de ahora en adelante, ¿sí ve?, con el plan de salvación que él no conoce. Y entonces Satanás dice, ¿y qué será eso del plan de salvación? Por eso la primera clase se dio en el momento en que inició el pecado. Si el pecado inició el 14 de Nisan del año 1, en nuestro tiempo del plan de salvación, a las de 12 a 1, entonces en ese mismo día, o sea, tan interesante, ese día tenía dos tiempos. ¿Y cómo así que dos tiempos? Hasta antes de las 12 era eternidad pasada, y después de las 12 es tiempo del plan de salvación, porque entró el pecado. O sea, ese es el día que tiene dos tiempos. Tiempo de la eternidad pasada, antes de las 12 del día. Y después de las 12 del día, tiempo del plan de salvación. Un día con dos periodos de tiempo diferentes, porque se rompió el tiempo. Y como se rompió el tiempo, entonces Yahshua menciona eso y da la primera clase del plan de salvación de 3 a 4 de la tarde, de ese mismo día.
que las personas de pronto no saben de pronto conectarlo allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el servicio vespertino. Y Yahshua tiene una costumbre, venir a hablar o a tener una relación íntima con Adán y Eva de 9 a 10 y de 3 a 4. Y de 3 a 4 viene Yahshua, que ya lo sabe todo, pero viene en juicio. O sea, viene a hacerle un juicio a Adán y a Eva. Hay juicio allí. Está reuniendo evidencias. Y Satanás también está allí. ¿Sí ve? Porque Satanás está interesado en cómo es que Yahshua va a matar a Adán y Eva, porque las Sagradas Escrituras dicen que el día que comiera ese árbol, ese día moriría. Entonces Satanás está expectante para saber eso. Pero se llevó una gran sorpresa. Y lo que empezó a aprender Satanás, los ángeles y el universo entero, es la primera lección del plan de salvación que se abrió ese día y la dio Yahshua HaMashiach en el jardín del Edén. ¿Para quiénes? Para los ángeles, para los innumerables mundos, para Adán y Eva, para Satanás y los demonios, para todos. Y por eso Yahshua, que es un caballero, él dice, vamos a comenzar otro ciclo de tiempo, otro adicional. Un calendario litúrgico. Y el calendario litúrgico es un rival del calendario civil. Así como el domingo es un rival del Shabbat, y así como Satanás es un rival de Yahshua, ahora tenemos en el calendario dos rivales en 2 meses. O sea, en el cielo comenzó el problema con día. Entonces, en el cielo tenemos nosotros Shabbat y domingo, conflicto. Y tenemos conflicto entre Yahshua y Satanás. Ahora en el planeta Tierra entra un nuevo conflicto basado en tiempo. Y como hay un nuevo conflicto, ahora hay 2 rivales. Y los 2 rivales que hay, uno se llama Tirri en el calendario de la eternidad. Interesante. Pero dentro del mismo calendario de la eternidad, porque se dañó eso, entonces tenemos ahorita el calendario litúrgico que trastornó los meses que le corresponden a Yahshua HaMashiach. Porque ahorita que les mencioné a ustedes, en el calendario de la eternidad, independientemente que hay 13 meses con nombres hebreos consecutivos, ahí está la parte oficial que está regida por 544, que fue lo que les mostré a ustedes. 5 meses para Tirri, 4 para Nisan y 4 para Chiván. ¿Dónde es que está el problema? En la segunda parte, en Abid o en Nisan, que le corresponde a Yahshua. ¿Y de dónde viene el conflicto? Del cielo. ¿Entre quién? Entre el arcángel Miguel y entre Satanás. Entre el domingo y entre el Shabbat. O sea, hay un conflicto en el reino de los cielos. Y vale la pena que lo aclare acá un momentico. Porque es que Satanás tiene un conflicto con Yahshua y no personalmente de pronto con el Padre ni con Malquisedec. Digamos así. ¿Por qué? Porque es que Yahshua es el que decidió tomar la naturaleza de un ángel y convertirse en el arcángel Miguel. Y al convertirse en el arcángel Miguel y relacionar más con los ángeles, en ese sentido, entonces Satanás ahora cree que de pronto Yahshua ha perdido algo de jerarquía. Porque está viendo a Yahshua y los ángeles ven a Yahshua actuando como un ángel. Y note que el inconveniente entre Yahshua y Lucifer viene desde el cielo. Las confrontaciones son entre ellos dos, porque Yahshua es el que habla. ¿Y quién es el que se está tratando de oponer allí? Pues Lucifer, mismo Satanás. Y entonces en el calendario tenemos nosotros que Satanás, digamos, está atacando el mes que le corresponde a Yahshua HaMashiach, que es Nisan 1, Nisan 2, Nisan 3 y Nisan 4. Es lo que le corresponde a Yahshua en la parte oficial del cielo. Entonces,
el pecado entró en Nisan. ¿Y en cuál Nisan entró de esos 4? En el primero. No podemos equivocarnos ahí otra vez. ¿En cuál entró el pecado? En el primer Nisan. Primer Nisan. De esos 4, en el primer Nisan. ¿Y atacó a quién? Directamente a Yahshua HaMashiach. Dice Yahshua, mire, le dañé su tiempo, le dañé su mes. Ahorita ese mes lo tomo. Ese mes es mío. Ese mes que era suyo, ahora lo tomo. Y evidentemente lo tomó, o como decimos, lo usurpó, se lo robó. Así como Satanás dice que es el dueño de este planeta Tierra, lo usurpó, se robó este planeta porque él no es el dueño, se lo robó. Y Yahshua HaMashiach, que es un caballero, es un señor de señores, es rey de reyes, él lo permite para que Satanás desarrolle su carácter al 100%. Lo permite. Él podría de una vez solucionar eso, pero lo permite para ver hasta dónde llega. O sea, en otras palabras, desde el cielo ha habido una guerra jerárquica entre Lucifer y el arcángel Miguel, porque ambos son ángeles y porque ambos son líderes y ambos son jefes. Ahora, de pronto el mayor conflicto, podríamos decir, es que Lucifer no podía entrar en los concilios de la deidad, mientras que en los concilios de la deidad sí entra el arcángel Miguel, porque el arcángel Miguel es Elohim y es Yahweh. Y en cambio Lucifer no es Elohim, no es Yahweh. Y hay unos concilios donde no puede entrar él. Y él miraba esos concilios y dice, pero ¿por qué yo no puedo estar allá si Miguel está allá? Y él es un líder como soy yo, ¿por qué no puede estar allá? Miremos que el conflicto siempre se está desarrollando en base a Yahshua y Satanás. Por lo tanto, en el calendario también existe eso, y por eso tenemos nosotros ahorita un conflicto entre Tirri y Nisan. Oye, interesante. Entre Tirri y Nisan. Tirri como el primer mes de un calendario oficial desde la eternidad. Y Nisan como otro primer mes que les quiere robar jerarquía a Tirri por causa del pecado, por causa de la entrada del pecado. Mire, entonces tenemos ahorita una rivalidad entre Tirri y Nisan. Y cuando usted ve en el patrón profético, se va a dar cuenta un poco de profecías que están relacionadas con Tirri y con Nisan. Oiga, y cuando usted le pone bien el énfasis a eso, se va a dar cuenta que en realidad el conflicto en la Sagrada Escritura está entre Tirri, Nisan y Chiván. Porque son los 3 meses, o son los meses que escogió la deidad a través del año en el calendario de la eternidad para desarrollarse totalmente. O sea que tenemos en este momento que Satanás tiene de pronto un conflicto con Yahshua HaMashiach y con Malquisedec. Y cuando usted va a mirar eso y usted lo conecta a la parte de orden profético, se va a dar cuenta en ese instante que Yahshua HaMashiach y Malquisedec tienen un ministerio sacerdotal. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Atacar el ministerio sacerdotal de Yahshua y de Malquisedec. Lo ataca. Y qué importante, porque la Sagrada Escritura nos dice, nosotros le ponemos más énfasis de pronto a los problemas y conflictos que tenemos entre nosotros, y como dice Shaul Pablo, dice, carambas, es que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y por qué nosotros de pronto estamos siempre colocando la mirada en las piedras, en los seres humanos. ¿Sí ve? Si la lucha es contra entidades demoníacas, espirituales, y no alcanzamos a divisar ese panorama, y de pronto a través de estas conferencias podemos relacionar, y estamos relacionando los conflictos desde el cielo, cómo transcurren la parte de la tierra, dentro de la parte de sus orígenes, y el calendario de la eternidad es origen. Ahora el calendario litúrgico también tiene un origen. Acaba de entrar ¿con qué? Con el pecado. Entonces ahorita con el pecado Satanás se quiere burlar del Eterno a través de su calendario y dice, no, de ahora en adelante ya no rige más eso. Y por eso nadie conoce el calendario de la eternidad, no rige. ¿Sí ve? ¿Qué es lo que rige? Satanás dice, no,
conozcan de todos los calendarios que hayan, menos ese calendario de la eternidad, ese calendario del santuario, no le pongan cuidado a eso. Satanás dice, mire, hay denominaciones religiosas, váyanse a cualquiera de esas, pero nunca vayan a entrar de pronto allá a esos guardadores del Shabbat. Esos guardadores del Shabbat no, entre a cualquiera de todas esas que le tengo a ustedes. ¿Sí? Oh, eres el rey de la confusión. Y quiere confundirnos a nosotros, engañarnos a nosotros también, y por eso de pronto hay una especie en nuestra mente que de pronto cuando vemos estas clases de luz nueva, aceite extra, el Ruach HaKodesh, Malquisé, impresiona nuestras mentes para que caltemos y en vez de la crítica, conectemos, examinemos, investiguemos, analicemos y miremos todo esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces el calendario de la eternidad tiene un rival denominado calendario litúrgico, y aunque la deidad aceptó los dos calendarios, calendario civil y calendario litúrgico, para que ahora no confundamos los eventos, cosa que ha sucedido. Déjeme mirarle una parte. Los hebreos hoy en día confunden eventos de orden profético. Los confunden. ¿Por qué los confunden? Porque desconocen el calendario de la eternidad, el calendario del santuario, y colocan eventos donde no es. Voy a darle un ejemplo. Para ellos hacia el futuro, Yom Teruat, ¿sí? O el día de las trompetas, es que Yahshua viene por segunda vez. Están confundiendo el evento. Confunden el evento. Si vamos a hablar de la Odisea confunde los eventos. Uno de ellos es la profecía de los 2300 años. La posición de la Odisea es que la profecía de los 2300 años termina en 1844. No, señor, la profecía de 1844 termina en 1843. Por eso hubo un problema allá, un chasco, entre 1843 y 1844, porque se cambiaron los eventos. La Odisea debería haber dicho, caramba, la profecía de los 2300 finaliza en el año 1843, pero como desconoce el calendario de la eternidad, el calendario del santuario, entonces se rigió, ¿por qué? Por el calendario caraíta, y entonces dijo, es 1844, y entonces en 1844 va a venir Yahshua HaMashiach por segunda vez. Confundió el evento, porque no sabe hacer las conexiones del santuario, y es todavía, hasta hoy en día, también le queda un poco grande hacer las conexiones del santuario. ¿Y qué es lo que sucedía? En 1843 finaliza la profecía de los 2300 y en 1844 empieza la purificación del santuario celestial. Aunque están conectados ambos, no se pueden confundir los eventos. Ahora quiero que ustedes presten atención de pronto a todo esto que les estoy mencionando a ustedes. Hay una rivalidad y déjenme mencionarles más a ver qué tiempo tengo. Uy, ya me pasé. Habrá una tercera parte. Bueno, ya me pasé, déjenme mencionarles de pronto, así para continuación de mañana. En Tirri tenemos una cantidad de eventos proféticos. En Nisan tenemos otra cantidad de eventos proféticos. Y en Chiván tenemos otra cantidad de eventos proféticos. O sea, a nivel general, las profecías se marcan en 3 meses especialmente. Tirri, Nisan y Chiván. Ahora déjenme mencionarle algo importante con Nisan. En el tercer cielo el pecado entró en Nisan. Interesante. En Nisan entró el pecado. En el planeta Tierra el pecado entró en Nisan. La liberación del pueblo de Israel de Egipto ocurrió en Nisan. La muerte de Yahshua HaMashiach ocurrió en Nisan. Eventos de orden profético. Si hablamos de Tirri, las creaciones comienzan en Tirri. En Tirri fue la creación del tercer cielo. En un Tirri es la creación del universo. En un Tirri es la creación del planeta Tierra. Qué interesante.
En Tirri nace Yahshua HaMashiach. Interesante. En Tirri es el bautismo de Yahshua HaMashiach. En Tirri es la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y estoy omitiendo un poconón de profecías más de Tirri. En Chiván. En Chiván se dio la ley. O sea, el 6 de Chiván se dio la ley en el monte Sinaí, año 1496 antes de Yahshua HaMashiach. El 6 de Chiván del año 31 ocurrió la lluvia temprana. Interesante. Y el 6 de Chiván del año 2027 ocurre la lluvia tardía. Y él dice, no, pero es que eso no se sabe. Ah, no se sabe. Entonces, ¿para qué son las fiestas? ¿Para qué son las conexiones? Todo tiene su tiempo, todo tiene su verdad presente. Independientemente que usted no lo crea, yo respeto la posición de ustedes. De pronto espero que ustedes respeten mi posición también. ¿Sí? Pero yo tengo la parte a nivel de que el Eterno me ha regalado a través de las revelaciones y a través de las Sagradas Escrituras. Yo no me puedo salir de allí, de esa otra parte. Y yo no puedo desconocer eso porque ya tengo unos patrones y tengo unos ejemplos. Y los ejemplos yo creo ya los he dado acá. Yahshua HaMashiach vino y cumplió las sombras y figuras en los mismos días, en el mismo mes que decían las fechas del santuario, las fiestas del santuario. No se cambiaron. Y si eso fue real, entonces la segunda venida se van a cumplir las fiestas de otoño en los mismos días y en el mismo valor numérico de esos días. Sí, el día 1, el día 10, el día 15, el 21 y el 22, como dicen las fiestas. Si eso se cambiara, entonces podríamos decir nosotros que el Señor cambiaría en ese sentido. Y no, Él ya especificó un plan de salvación con las fechas determinadas que quedaron codificadas y encriptadas en las fiestas de Yahweh y que de pronto muchas personas no han aprendido aún a conectarlas correctamente con la realidad de la verdad presente que vivimos hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes. Con la ayuda del Eterno, espero mañana voy a tener la tefilá final. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia que me has permitido tener para el mundo entero. Que nuestro Elohim Malquisedec siga impresionando nuestras vidas, que Él nos convenza de justicia, juicio y pecado, que nos ayude a andar en la santidad correcta, que lo que nos haga falta Él nos lo complete y nos haga idóneos para el reino de los cielos. Que Yahshua HaMashiach nos confirme en el libro de la vida del Cordero, nos transforme, nos cubra con su justicia y al presentarnos delante de ti, tú nos aceptes como hijos e hijas amados. Muchas gracias, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia allá en los lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. El Eterno me bendiga. Shalom Ubrahot. Con la ayuda del Eterno, mañana será otra conferencia más. El Eterno me le bendiga. Feliz noche para todos.